Mucho gusto, ¿qué tal mis estimados amigos? Gracias por darnos la oportunidad de poder llevarles otra entrevista más, entrevistas políticas, con su servidor Max Herrador. En esta ocasión hemos invitado a Daniela Genovés. Ella va como candidata a diputada por parte del FMLN en la casilla número 3. Bienvenida Daniela, gracias por venir a esta humilde set que hemos preparado así en el Hotel Real Intercontinental. Gracias Max por invitarme, saludo a toda tu audiencia, gracias por vernos a través de las redes sociales y bueno, aquí estamos para conversar. Ok, antes que nada felicitarte porque veo que el FMLN está cambiando su rostro. Generalmente siempre había tenido la imagen de que el FMLN mantenía, al menos en diputados, en alcaldías ya sea diferente la historia, pero al menos en diputados siempre había mantenido a su hueso duro, como por así decirse, y de repente te veo aquí figurando. Así que de entrada felicidades, pero Gracias. Si bien es cierto, esto me extraña porque a veces no es la tónica del FMLN, pero ¿cómo es que has llegado ahí? Eso es la pregunta. Sí. ¿Cómo es que has llegado? Bueno, yo comencé organizándome en la Universidad del Salvador. Fui una de las compañeras que fundó la organización Círculos Juveniles 3075 ante la necesidad que había en aquel momento de impulsar cambios en la universidad también y de la lucha por los derechos de los estudiantes en diferentes facultades. Por ejemplo, yo era estudiante organizada de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, habían otros compañeros y compañeras de Economía, de Humanidades, de varias facultades, y ahí fuimos coincidiendo en una misma agenda y decidimos fundar esa organización. ¿Cómo se vinculan al FMLN? Eso fue una de las cosas que nosotros comenzamos, porque la mayoría de nosotros tenía alguna afinidad con el FMLN en aquel momento, y comenzamos a coordinar con el que era secretario nacional de la Juventud, Margarito Nolasco. Con él fue que comenzamos a coordinar algunas acciones y ahí fue donde nosotros comenzamos a vincularnos con el FMLN. Asumimos algunas tareas dentro del partido y así fue como nosotros, bueno, yo personalmente me fui vinculando mucho más al FMLN y ya siendo parte de la estructura también del partido. ¿Has encontrado alguna resistencia por parte de la dirigencia en cuanto a tener una casilla privilegiada, casilla número 3 por el departamento de San Salvador, que generalmente el FMLN siempre le ha dado 10 o 9 diputados? Vos sabes que en general todas las izquierdas tienen disputas distintas, no solo por la lucha de poder, sino también por corrientes de pensamiento que hay dentro de las izquierdas, y es algo normal. Son las contradicciones internas precisamente las que hacen que las izquierdas se fortalezcan y sus procesos avancen, ¿no? Yo creo que es importante tener ese tipo de contradicciones internas, y por supuesto que dentro del partido han habido contradicciones internas y alguna resistencia de corrientes un poco más conservadoras que se niegan a la transformación de nuestro sujeto político, en este caso el FMLN, y obviamente que sí he tenido ese tipo de resistencias, principalmente en este proceso interno fue con la Comisión Especial Electoral del partido, que bueno, ahí tuvo alguna resistencia, pero que son situaciones al final normales y que yo creo que es importante primero exigir nuestros derechos, que fue lo que hice, y por esa razón, con base a eso hemos tratado de ir transformando la realidad de nuestro partido también. Te voy a pedir una pregunta cerrada, no me la vas a tomar a mal. ¿El FMLN sigue siendo socialista? Sí. Ok. ¿Cómo definirías el socialismo del FMLN en este contexto ya en el siglo XXI, en este año 2021 que ya lo tenemos así, en El Salvador? Con el fin del conflicto armado se abre paso a un socialismo democrático, digamos, a la construcción de la democracia en nuestro país. Nosotros hemos luchado y ha sido precisamente el FMLN el partido que más ha aportado a la construcción de la democracia en nuestro país. Fue el que impulsó esa reforma constitucional que legitimó la misma Constitución.
Entonces nosotros en ese momento entramos en un proceso de transformación democrática y estamos transitando por esa vía. Por eso es que nosotros hemos decidido como una de las vías principales la lucha electoral, pero no es la única, sino que nosotros también definimos la lucha de calle, la lucha popular, la lucha organizativa, que es importante para fortalecer nuestros procesos y para llevar la transformación social en nuestro país. Pero, bueno, de alguna otra forma, el salvadoreño común y corriente en gran medida dejó de confiar en el FMLN. El FMLN fue partido de gobierno por 2 periodos y después de haber obtenido con el profesor Sánchez Serén un caudal de 1,5 millones aproximado de votos, de repente en las siguientes elecciones de 2018 bajó a 375,000 votos y de ahí en las presidenciales baja 100,000 votos más. Obviamente ahí pasa algo. ¿Cómo descifras, cómo das esa lectura? Yo creo que hay diversos factores. Uno, principalmente, es el tema de la correlación de fuerzas, que tener el Ejecutivo obviamente no es tener el poder completo en este país. Hay 3 órganos fundamentales del Estado y uno de los más conservadores en este país básicamente es el órgano judicial, y es a través de eso que empezó a poner algunas trabas en el avance que llevábamos en la definición que se había decidido en aquel momento de lo que era la gestión gubernamental, que básicamente era una gestión gubernamental humanista, donde ponía en el centro de todas las decisiones al ser humano, y eso lo veíamos con el impulso de políticas públicas en favor de la gente. Por ejemplo, veíamos en el caso de la educación, el vaso de leche, un montón de programas que fueron garantizando el acceso a la educación, en el tema de los paquetes agrícolas, por ejemplo. Entonces hubo una serie de programas sociales que se pretendían impulsar, pero había cierta resistencia por parte en aquel momento de la Sala de lo Constitucional, que estaba frenando algunas cuestiones, por ejemplo, presupuestarias, ¿no? Ahí es donde define la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, algunos criterios diferentes en el tema presupuestario, y que ponía algunos candados para no poder seguir impulsando ese tipo de acciones. Yo creo que eso es uno de los factores, pero también creo que han habido algunas cuestiones que es necesario reconocerlas, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos cuáles han sido algunas dificultades que tuvimos para no volver a caer en esos errores y tratar de recuperar la credibilidad que hemos perdido en la gente. Nuestro proceso ha tenido algunas dificultades, por ejemplo, vos lo mencionabas, el tema de garantizar el relevo generacional, y un relevo generacional real y ordenado que venga desde los jóvenes que se han fajado en la lucha popular, desde jóvenes que vengan a asumir tareas concretas, pero con una trayectoria política en la práctica y en la teoría, que creo que es muy importante. Entonces hay una serie de factores que creo que han contribuido a que el FMLN vaya perdiendo la credibilidad, y principalmente el ataque de la derecha, ¿no? Han tratado de gastar la narrativa del FMLN, el heroísmo que el FMLN había venido impulsando desde el tiempo de la guerra. Por supuesto, pero y habían ido creciendo. Ahora es necesario reconocer que si esos ataques que siempre han estado y ahora te han calado, es porque algo no está bien ahí. En eso hay que reconocerlo, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos que toda esta serie de cosas que hemos venido señalando, que no ha sido solo problema del FMLN, sino también de la derecha, hay un enemigo ahí con el que estamos nosotros luchando permanentemente, que está atacando, que está tratando de desgastar, que además hubo todo un tema conspirativo al mismo interior del partido. Bukele sale del FMLN, ¿no? Entonces ahí hay un quiebre principalmente por los errores de los que te mencionaba. Por ejemplo, el no garantizar un relevo generacional ordenado y real, eso fue una de las cosas que nos ha pasado factura electoral a nosotros. Y yo creo que a partir de eso es donde Bukele, por ejemplo, se fortalece, y es donde genera un quiebre y una ruptura dentro del partido, y que, pues, vos sabés que la mayoría de personas que le dio el gane ha sido por el voto de la izquierda. Ok. La mayoría de analistas que hemos consultado, precisamente de tu perfil, así que vienen del partido del FMLN, precisamente hablan de eso, de que ahí hay algo, hay una reflexión profunda que hay que hacer, pero en realidad
perdonar, pero solo es un hablar del diente al labio, porque no sacan exactamente cuál es el meollo del asunto. Y precisamente eso es lo que la gente no lo siente. Y es por eso que no recuperan esa confianza. Bueno, lo digo en el sentido de como un ciudadano común y corriente. Probablemente tengas una lectura diferente de mis palabras, pero eso lo vamos a ver en el siguiente segmento. ¿Qué te parece? Me parece. Lo dejamos aquí en el tintero. En el tinterillo, y les agradecemos a ustedes, mis estimados amigos, su audiencia. Continuamos en la segunda parte de la entrevista con Max Serrado.